Buenas noches, mis hermanos y amigos. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico de parte del Ministerio en Español de Capilla Calvario Higher Ground. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que me está sintonizando a través de la red. Gracias por estar presente en este estudio bíblico. Esta noche vamos a estar estudiando en el capítulo Génesis 10. Abra sus Biblias ahí. Y vamos a orar entonces para entrar y comenzar en nuestro estudio bíblico. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Padre Santo. Gracias. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, que vamos a abrir de tu palabra en esta noche, Señor, a considerar estos puntos interesantes, importantes de tu palabra, Señor, en este capítulo, del cual seguimos estudiando, pues, el primer libro de la Biblia, el Génesis, Señor, que conozcamos mejor de tu palabra, Señor, para apreciar todo lo que tú has hecho para nosotros, bendito Padre. Bendice a cada uno de los que está presente, sintonizados a través de la red, Señor, que podamos nosotros estudiar en esta noche de tu palabra. Que podamos no solamente atesorarla para como conocimiento, Señor, sino también para vivirla y compartirla. Padre bendito, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, Génesis capítulo 10. Le he puesto como título La tabla de las naciones. Bueno, ¿por qué? Bueno, mire, Wikipedia define generación de Noé o tabla de naciones y le está llamando a la etnología tradicional que representa la expansión de la humanidad desde los descendientes de Noé y su dispersión en muchas tierras después del diluvio. Y hay una lista de diferentes nombres que se introduce por primera vez esta serie de gentilicios conocidos o topónimos importantes de la geografía bíblica, tales como los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, desde los cuales se derivan los semitas, los camitas, los jafetitas. Bueno, algunos de los nietos de Noé, incluyendo Elam, Asur, Aram, Cus y Canaán, derivándose elamitas, asirios, arameo, cusita y cananeo, estos que son un poco más mencionados, porque es una cantidad de nombres, pero estos son los más mencionados. Estaremos hablando un poco de cada uno de ellos, dentro de lo que ver las cosas importantes, es decir, los puntos sobresalientes de este capítulo. Hay otros descendientes, pues, que se mencionan como Eber, por ejemplo, es donde viene el pueblo hebreo. También tenemos otro descendiente de Noé, el cazador y que a la vez fue rey. Después vamos a estar hablando, cuando ya hablemos en el siguiente capítulo, vamos a hablar con respecto a los gobiernos humanos. Pero Nimrod fue un rey y también este fue uno de los descendientes de Noé. Ahí también aparecieron los filisteos, los hijos de Canaán, incluyendo Het, Jebús, Amorí, y de ahí se derivan como los hititas, el jebuseo y el amorreo. Ahora, estos descendientes de Noé, de los tres primeramente hijos, ¿verdad? Son sus primeros descendientes, los hijos, Sem, Cam y Jafet. Dice ahí la palabra de Dios, estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Dios, después del diluvio, le dijo a la humanidad que se multiplicara y esto es lo que ellos hicieron. Porque sabemos que esta bendición ya se la había dado también al hombre, es decir, cuando lo creó. También le dio la bendición y le dio la orden que se multiplicara. Bueno, en el periodo de Noé, igualmente también Dios les dice que se dispersen y que también se multipliquen. Así es que la humanidad, pues, y la vida siguió adelante. ¿Quiénes fueron los hijos de Jafet? Entre ellos se menciona Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y de estos, imagínense, después se hizo una parva, ¿no? Es decir, varios descendientes. Ahora, él era el padre del pueblo indoeuropeo, los que se extienden por la zona de India y todas las costas de Europa occidental. Cada uno de ellos, unidos por similitudes
lingüísticas, es decir, la forma, su fonética, cómo hablan, se entendía. Muchas veces a menudo aparece invisible para el aficionado, pero la verdad es que las cuestiones lingüísticas es lo que va uniendo a, a las culturas, a la gente. Gomer. A partir de este hijo de Jafet llegaron los pueblos germánicos, de los cuales la mayoría de los pueblos es de los que están en la zona de Europa occidental. Esto incluye a los franceses, a los españoles y los colonos celtas. Así es que si usted más o menos tiene raíces españolas, podría decir que desciende de la línea de este Gomer, ¿verdad? Gomer, descendiente de Jafet. Otro nombre, Magog, Tubal y Mesec. ¿Quién es este Magog? ¿O dónde es este Magog? Bueno, estos se establecieron en el extremo norte de Europa. Y es lo que ahora conocemos como la zona de Rusia, esos pueblos rusos que están por esa zona, el norte de Israel. Históricamente hablando acerca de Magog, este nieto de Noé, que encontramos nosotros aquí en este capítulo 10, los descendientes de Magog se establecieron por el extremo norte de Israel. Como ya lo mencioné, lo que ahora conocemos como Rusia, pero también parte de Europa y en el norte de lo que es Asia. Y ahora nosotros podemos ver toda la vasta inmensidad que cubre Rusia en la zona norte del continente, que abarca parte de Europa y también el parte de Asia. Ahora, en Ezequiel capítulo 38, versículo 15, ahí se menciona en cuanto a este Magog, porque Magog posteriormente llegó a ser el nombre de la tierra de los descendientes de Magog, es decir, donde se asentaron. Ya no es solamente refiriéndose a la persona, sino que se le llegó a conocer al área como Magog. Ya muchas veces cuando hablamos de Magog, estamos hablando del área, aunque sabemos que originalmente correspondía este nombre a un descendiente de Noé. Ahora, el pueblo de Magog se le describe como habilidoso guerrero. Usted lo puede encontrar en Ezequiel capítulo 38, versículo 15. También en el capítulo 39, del 3 al 9. Esto viene a la memoria, esta profecía es porque ahí se menciona Gog. Gog es el nombre del futuro líder de Magog. Por eso cuando encontramos nosotros Gog de Magog, ya está hablando Gog de este rey o este líder, y Magog ya no se está refiriendo al personaje, al nieto de Noé, sino que se está refiriendo ya al área, es decir, al país o al terreno, al local. Pero la profecía que hay sobre Gog de Magog dice: este es quien va a liderar a un ejército grande para atacar a Israel. Dice así en el versículo 15 de Ezequiel capítulo 38. Vendrá de tu lugar las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Profecía que se cumplirá para el tiempo de la gran tribulación. Así es que no se preocupe si usted cree que ahora Rusia, con todo lo que está haciendo y lo que posiblemente pase esa guerra en Ucrania, no tiene que ver nada con una guerra en Ucrania. La profecía habla de que sí, Rusia va a hacer algo así, o la tierra de lo que ahora es Rusia, Magog, va a hacer algo en contra de Israel. Pero claro, una guerra así como esta que posiblemente se avecine podría despertar o poner la chispa a que más cosas vayan sucediendo en el futuro, porque sabemos que las guerras así comienzan, un país aliándose uno con otro, y bueno, si te metes conmigo, pues te metes con los demás, ¿no? Y entonces, y ese es el propósito, por ejemplo, de lo que está pasando ahorita en la zona esa norte de Rusia y Ucrania. Posiblemente nosotros no sabemos, pero algo puede comenzar o salir después de eso.
Pero la profecía bíblica sí habla de que para el periodo de la gran tribulación va a haber este Gog de Magog que se va a enfrentar, es decir, en contra de Israel. Pero también se menciona que Gog de Magog al final del milenio. Esa es una batalla totalmente diferente, pero los motivos siguen siendo los mismos, es decir, la rebelión en contra de Dios. Por eso, Dios predice la destrucción de Gog. Y dice en Ezequiel 38:2, Hijo de hombre, por tu rostro contra Gog, o pon tu rostro contra Gog, tierra de Magog, y profetiza contra él. Y empieza a hablar Ezequiel todo lo que va a ocurrir. Pero sabemos que Gog de Magog no va a prevalecer, porque finalmente Dios obrará a favor del pueblo de Israel. Siguiendo con la lista de los descendientes de Noé, de Jafet. Madai es otro de los descendientes. ¿Quién es este? Bueno, un hijo de Jafet, o sea, nieto de Noé. Estos son los que llegaron a ser los medos y poblaron lo que ahora conocemos nosotros como Irán e Irak. Los pueblos de la India también vinieron de esta rama, de esta familia de Jafet. Otro descendiente es Javán. A partir de este hijo de Jafet llegaron los antiguos griegos, cuyas costas, nosotros vemos que allí en Génesis 10:5 habla que describe este lugar, esta media luna fértil, donde los griegos se establecieron. Vienen de la descendencia de Javán. Los hijos de Gomer, estos hijos de Gomer, bueno, uno de ellos que se llama Askenaz. A partir de este hijo de Gómez llegaron los pueblos que se asentaron al norte de Judea, en lo que ahora es esa luna o media luna fértil que llega hasta los griegos, ¿no? Por el lado de Turquía y todo esto, hasta llegar a lo que conocemos ahora como la tierra de los armenios. Los hijos de Javán, estos son los antiguos griegos. Cada cual, conforme a su lengua o su linaje de nación, se fueron agrupando estas familias, estas entidades étnicas, ¿verdad? Cada uno de ellos se fueron agrupando conforme se entendían. Ahora vamos a hablar acerca de los descendientes de Cam, porque dice allí en el versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y aquí ya sale otro de los que ya más o menos nosotros conocemos. Estos descendientes de Cam son los pueblos que poblaron también la zona de África y el lejano oriente. Cus, al parecer, esta familia estaba dividida en dos ramas iniciales. Unos son los que fundaron la zona de Babilonia a partir de Nimrod, y otros fundaron Etiopía. Es decir que entre primos hermanos empezaron a casarse y a reproducirse. El otro es Mizraim. Esta es otra manera de lo que la Biblia le menciona a lo que ahora se refiere a Egipto. Fut es la zona donde está Libia. Esta es la zona norte de lo que es África, y a un lado ahí de lo que es Egipto. Ahora, Canaán se refiere a los pueblos que originalmente se asentaron en el terreno que hoy consideramos como Israel y todas esas regiones circundantes. Y nosotros conocemos la historia como pues Dios, ¿verdad?, prometió esta tierra, porque esta tierra era una tierra buena, fértil. ¿Quiénes eran los hijos de Canaán? Dice ahí, versículos 15 y 19, dice que Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Jerseo, el Ebeo, el Araceo, el Cineo, y hay un montón de feos, y el Arabadeo, el Semereo, y un montón de los que se mencionan ahí. Todos estos, es decir, que fueron ellos, se propagaron bastante. Y estos cananeos, dice que iba desde lo que es Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de lo que conocemos ahora como Sodoma y Gomorra.
esta es la zona que ocuparon todos estos descendientes de Canaán. Canaán, pues al engendrar Sidón, la familia de Sidón, hijos de Canaán, es lo que ahora también se conoce como los libaneses. Anteriormente se les llamaba como los hititas, pero lo que ahora nosotros los conocemos como los libaneses. Los cananeos se mencionan más de 150 veces en la Biblia. Eran personas impías, idólatras. Estos descendientes de Canaán, nieto de Noé, del que era hijo, ¿verdad?, eran de Cam. ¿Qué pasa con ellos? Sabemos nosotros, el registro bíblico dice de que Noé dijo una maldición en contra por su pecado, ¿verdad? En contra de su hijo y de su nieto. Encontramos nosotros en Génesis capítulo 9, versículos 20 al 25. En algunos pasajes se refiere pues específicamente a estos habitantes de las bajas llanuras de Canaán. Cuando nosotros leemos los relatos de Josué, ahí también encontramos cómo empezaron a evacuar a todos estos cananeos, ¿no?, que estaban habitando en esos lugares, porque esta tierra de Canaán es la tierra que Dios le prometió darle a los descendientes de Abraham. Eso lo vamos a estudiar más adelante en Génesis 12. Ahí encontramos cuando Dios le promete la tierra a Abraham. Y la tierra que le promete, pues lo que Dios tenía en mente, pues es Canaán. Entonces, los cananeos que se describen aquí en la Biblia como un pueblo grande y fuerte, no era tan fácil de ser derrotados. Nosotros sabemos cómo aquellos espías dijeron, no, mira que hay grandes, hay esto, hay lo otro. Bueno, pero sabemos que era una promesa que Dios había dado. Por lo tanto, sabemos que necesitaban ayuda divina y eso fue lo que pasó. Fue Dios quien estuvo peleando esas batallas por ellos. Dios le prometió ayuda a Moisés y a Josué y Dios le cumplió. Lo podemos leer nosotros en Josué 1:3, que ahí Dios le cumple. Vamos a seguir adelante con los descendientes. Ahora vamos a tocar los descendientes de Sem. Bien. Vamos a ver. ¿Dónde tengo esto? Ok. Los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem. Los hijos de Sem. Alam, Asur, Axfar, Lud, Aram. También le nacieron hijos a él, pues, ¿verdad? Entonces de ahí vemos que se originan algunos que más o menos hemos escuchado cuando leemos la Biblia. Estos hijos de Sem, Elam, estos fueron los antepasados de lo que ahora son los persas. Asur, este es el padre de lo que ahora nosotros conocemos como los asirios. Lud es el padre de lo que ahora conocemos nosotros como los lidios. Estos son de la zona de Asia Menor. Y Aram, este fue el padre de lo que también conocemos nosotros como los arameos, que también se conoce ahora como los sirios. Y Axfar fue el antepasado de Abraham y los hebreos. Por eso dice que cuando Dios llama a Abraham, lo llama de la zona esa de Mesopotamia, de los caldeos, y es la zona o el área donde Axfar pues se quedó viviendo. Estos hijos de Axfar o los descendientes de Axfar, dice ahí el versículos 24 a 30, nos dice así, que Axfar engendró a Salá y Salá engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El primero tuvo por nombre Pelel, porque en sus días fue partida la tierra. Ahora, este Eber es de donde procede el pueblo hebreo. Porque ahí viene la descendencia, ¿no?, de Abraham. Axfar engendró a Salá y Salá engendró a Eber. Y a Eber le nacieron estos hijos. De ahí viene el pueblo hebreo. Pelel dice que en sus días fue repartida la tierra. Ahorita les explico qué significa esto. Y su hermano se llamó Joctán.
Joctán engendró a Almohad, Seled, Hazar, Mebet, Adoram, Uzal, Avilá. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que estos habitaron iba desde lo que es Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa de lo que es el oriente. ¿Qué significa esto, lo que dice ahí en el 25, ¿no? Que se repartió la tierra? Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. ¿Cómo se repartió la tierra en los días de Peleg? Peleg vivió desde el año 2269 hasta el año 2030 a.C. Pero fue en sus días cuando Dios provocó esta notable división al confundir las lenguas de los edificadores de la Torre de Babel, y fueron esparcidos sobre la superficie de la tierra. Y nosotros pues sabemos, ¿no?, la historia, como cada quien de los que se entendieron se fueron yendo a sus lados, ¿no? De ahí viene la formación de estos pueblos. Pero fue, como dice, en los días de Peleg que ocurrió esto. Claro, esto vamos a comentar un poquito más o vamos a ir un poco más a fondo en el próximo estudio del capítulo 11, cuando ya hablemos con respecto a lo de la Torre de Babel y los asentamientos de los primeros gobiernos, las primeras naciones que empezaron a gobernar en toda esa zona de lo que es el Medio Oriente. Estos hijos de Joctán, estos que le nacieron, Eber, hijo de Selah, hijo de Axfar, están asociados con diversos pueblos árabes también. Es decir, cuando hablamos nosotros del pueblo hebreo y hablamos de los árabes, sabemos que son primos hermanos. Son familia. Y está el otro descendiente que se llama Johab. Johab posiblemente es el que nosotros conocemos como el Job o el Job, porque es Jobad, algo así el nombre de él. Pero este es el mismo, posiblemente sea el mismo Job del que sabemos que el escritor es Moisés del libro de Job, y es pues descendiente también de los mismos que de los que estamos hablando ahorita. ¿Cuál fue la difusión entonces de los descendientes de Sem? Dice que estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas. Es decir, cuando está hablando ahí por sus lenguas, está hablando los que se entendieron, pues, ¿verdad?, en su lenguaje después de haberse dividido después de la confusión de las lenguas. Dice la palabra de Dios: estos son los linajes de los hijos de Noé según sus descendencias y naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora debemos de considerar este capítulo de Génesis como un espejo en que se discierne que somos los seres humanos, particularmente criaturas tan dañadas por el pecado, que no tenemos conocimiento de nuestro propio origen. Es decir, lo que se menciona en la Biblia nos da bastante conocimiento, nos ayuda. Pero el hombre está especulando de muchas razas, no puede terminar de descifrar sus raíces, porque a veces se especulan demasiado. Pero la palabra de Dios nos revela esta luz de conocimiento, de dónde proceden todas las etnicidades. El historiador Flavio Josefo, un historiador judeo-romano del siglo I, él en su libro de las antigüedades judías, en el libro número 1, en el capítulo 6, fue el primero de muchos que intentó asignar etnias conocidas a algunos de los nombres que figuran aquí en el libro de Génesis que estamos estudiando, especialmente los que se mencionan en el capítulo 10, porque este es el capítulo que da esa identidad étnica a estos pueblos. Por eso en el siguiente capítulo vamos a estudiar después el asentamiento de los gobiernos, porque a medida de que va
creciendo la población, pues iba a haber esa necesidad también de establecer en gobiernos, ¿no? Para que se pudieran regir por leyes. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, las lecciones para nosotros en este capítulo, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender? De cómo nos sirve a nosotros, porque es bueno no solamente tener el conocimiento histórico de la palabra de Dios, sino los beneficios que nosotros podemos obtener de la palabra de Dios. En estos capítulos que hemos estudiado, especialmente como cuando estudiamos el capítulo 5 y ahora que estamos hablando del capítulo 10, conecta todo este género humano con el primer hombre, Adán. Lo conecta mediante los sobrevivientes del diluvio, es decir, lo conecta con Noé y sus 3 hijos. Entonces nosotros podemos comprender que todos los seres humanos estamos emparentados y todos somos iguales ante los ojos de Dios. De hecho, el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 26, ahí dice que de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto nos asegura a nosotros que el Dios Todopoderoso, el soberano, el creador, el formador de la tierra y el hacedor del hombre, Él es el sustentador de toda la vida. Esta verdad debe influir en el modo que nosotros vemos y tratamos a los demás. Todos somos iguales. No tiene por qué haber racismo, diferencia, que porque eres blanco, porque eres moreno, porque eres trigueño, porque hablas el lenguaje diferente. Todos procedemos de un solo hombre. Y Dios es el que ha ido sustentando a las razas a través de los tiempos. De los 3 hijos de Noé, las diferentes entidades que han amarillo, negro, de todos los colores que hay en las razas, proceden de estos descendientes de Noé. Así es que no tiene por qué haber esa división o consideración en cuanto al racismo. No, como creyentes nosotros tenemos que apreciar esta información porque nos ayuda a ver a las personas igualmente a todos. En las Escrituras, en la Biblia, nosotros por medio de la palabra de Dios llegamos a comprender el propósito por el cual Dios puso el hombre en la tierra. La palabra de Dios es viva y actúa con poder, hermanos. Así es que, hermanos, sigamos conectándonos en estos estudios bíblicos. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Y no olvídese también, hermano, no se olvide de suscribirse si no lo ha hecho. Pero también comparta con sus amigos y familiares este canal, para que nosotros podamos seguir difundiendo pues la palabra de Dios. Y también, hermanos, si tiene preguntas, escríbame un correo. Y yo pues gustosamente voy a responderle. Este es el estudio de esta noche, hermanos. Gracias y que Dios les prospere abundantemente con toda bendición. Que pasen buenas noches. Dios me los bendiga.